¿Qué tal, alumnos? Continuando con el ciclo de literatura griega, vamos a abordar hoy día el tema de la tragedia griega. Bien, para empezar recordemos que la tragedia es una especie del género dramático, ¿sí? Fue la más antigua especie del género dramático y surgió en la antigua Grecia en honor al dios Dionisio, llamado también Baco por los romanos. Veamos a manera de introducción quién fue Dionisio. Según la mitología, Dionisio nació de la unión del dios Zeus y la princesa Sémele, hija del rey Cadmo y la reina Armonía, que gobernaban la antigua ciudad de Tebas. De estos amoríos se va a enterar la diosa Hera, esposa de Zeus. Al enterarse de la infidelidad, Hera desciende y toma la apariencia de una nodriza llamada Béroe y trata de convencer a Sémele de abandonar los amores con Zeus. Sémele no hace caso y continúa recibiendo a Zeus. Entonces Hera decide tomar venganza. Bajo la apariencia de nodriza, siembra la duda en Sémele. Le dice, ¿es Zeus o es un impostor que se aprovecha de tu ingenuidad? ¿No? Si es Zeus, dile que te demuestre su poder, que se presente ante ti mostrando su majestad y esplendor, ¿no? Entonces Sémele buscará a Zeus y le pedirá que le demuestre su poder, que le demuestre que él realmente es el dios Zeus. Zeus, que amaba a Sémele y que incluso ya esperaba un hijo de ella, estaba dispuesto a cumplirle cualquier deseo. Entonces ella le pidió que se presente ante ella en todo su esplendor y magnificencia. Entonces Zeus le dijo que eso no era posible, porque si él lo hacía, la energía que irradiaba de su cuerpo la mataría. Pero no logró disuadirla. Sémele se encaprichó en este asunto y Zeus se presentó ante ella en todo su esplendor. El fuego y los rayos que emanaban de su cuerpo terminaron por calcinar el cuerpo de la princesa. Todo su cuerpo se quemó menos su vientre, porque ahí se estaba gestando el hijo de Zeus. Zeus entonces ordenó al dios Hermes que rescate al hijo que se estaba gestando. Sémele muere cuando estaba en el 6º mes de gestación. Entonces Hermes tomará al hijo de Zeus y lo coserá a su muslo para que lo lleve 3 meses más. Cumplido el tiempo de gestación, Zeus lo sacará de su muslo y le pondrá el nombre de Dionisio, porque Dionisio significa el que nació 2 veces. Claro, nació de Sémele y luego nació de Zeus. Posteriormente Dionisio será criado por una pareja conformada por Atamante e Ino. Ellos van a criar a Dionisio. Pero la diosa Hera, al saber que Dionisio vive, lo va a buscar para querer matarlo. Entonces Zeus, para que ella no lo encuentre, lo transforma en un cabrito. Y Dionisio vagará por los bosques y los campos en forma de cabrito. Luego el dios Hermes lo llevará a la región de Nisa, donde lo pondrá al cuidado de unas ninfas. Aquí él será educado por Sileno, que le enseña todos los secretos de la naturaleza. Dionisio, en Nisa, descubre las bondades de la vid y el arte de obtener el vino. Así Dionisio se convertirá en el dios del vino y la fertilidad de la tierra. Su culto se iniciará en los ambientes rurales, pues era un dios de los campesinos. Posteriormente esto se difunde hacia la ciudad, y en la ciudad tomará el nombre de grandes dionisiacas, ¿sí? Las fiestas en honor a Dionisio. Bien, luego de esta breve introducción pasemos a hablar ya de la época en que surgió la tragedia. El contexto histórico es el periodo ático. Ático por el esplendor de Atenas, ¿sí? Que históricamente coincide con el siglo de Pericles, en el siglo V
a.C. En este periodo se produce la hegemonía o supremacía de Atenas. Luego del triunfo de los griegos contra los persas, Atenas se convierte en la principal capital del Mediterráneo. Se produce un auge político, económico, comercial, militar y principalmente cultural. En esta época se reúne lo mejor de la inteligencia griega. Se reúnen grandes filósofos, historiadores, oradores, poetas trágicos y cómicos. A este auge cultural se le conoce como el período ático. Y en esta época florece, como hemos mencionado, la tragedia. Veamos los orígenes de la tragedia. La tragedia surge a partir del culto a Dionisio. En estos rituales, los griegos salían a las calles disfrazados, cubiertos con pieles de machos cabríos, para imitar a personajes míticos, una suerte de híbridos denominados sátiros, que eran híbridos mitad hombre y mitad cabra, ¿no? Salían a las calles en una especie de comparsa y procesión, llevando la imagen de Dionisio. En torno a esta imagen, los griegos cantan y danzan. Los griegos entonan un himno de alabanza denominado ditirambo. ¿Ya? No olvidemos este término. Ditirambo es el canto coral en honor a Dionisio. Un canto apasionado, un canto donde se busca honrar a Dionisio. A partir de este canto, poco a poco evolucionará la tragedia. Y precisamente esto va vinculado con el origen de la palabra. ¿De qué deriva la palabra tragedia? Proviene de dos voces griegas, tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canto. Entonces, tragedia implicaba canto del macho cabrío, ¿no? Porque recuerda que el canto la tragedia derivó a partir de un canto ditirambo, y los griegos que entonaban el canto se cubrían con pieles de machos cabríos para parecerse a los sátiros. Recuerden, amigos, que el paso de culto a representación dramática o teatral se da cuando el grupo coral presenta a un director llamado corifeo. Este corifeo, que es un solista, el que canta mejor, va a separarse y va a contestar o dialogar en forma épica o lírica con el resto del grupo. En ese momento se entabla una representación dramática. Deja de ser un culto religioso para pasar a ser una representación teatral. Así, el corifeo, con el paso del tiempo, pasará a ser el primer actor, que según la tradición fue el griego Tespis. Los componentes del coro que cantaban las odas rituales dionisíacas, llamados ditirambos, aparecían vestidos de sátiros, híbridos mitad hombre y mitad cabras, porque según la tradición mítica, ellos eran pues los que acompañaban, era el séquito que adoraba a Dionisio, según la tradición mítica. Algo importante también es resaltar la finalidad de la tragedia. Según Aristóteles, en su libro titulado Poética, el fin máximo de la tragedia era producir catarsis. ¿Qué significa catarsis? Catarsis implica purificación, ¿ya? Era una purificación moral mediante la compasión o el temor. Es decir, cuando los griegos espectaban estas escenas dolorosas, llenas de desgracias y muerte, los griegos sentían una fuerte conmoción en su espíritu. Al ver estas escenas, ellos se identificaban y sentían temor, miedo o compasión ante la desgracia del héroe. Entonces ellos aprendían una lección, que toda rebeldía, que toda soberbia contra sus dioses tenía un destino malo. Los griegos se sentían liberados, salían del teatro con la idea de que la tragedia les había
les había limpiado el alma, les había purgado sus, sus pasiones. Entonces la tragedia buscaba eso, liberar o purgar el alma de los espectadores. Algo que también se tiene que resaltar es la participación de elementos que van a involucrarse con la tragedia. En primer lugar tenemos que resaltar a los actores. Los actores en el teatro griego siempre eran varones. Por razones de culto y de machismo, no se permitía la participación de mujeres. No existían actrices, ¿ya? Pero sí existían personajes femeninos. ¿Ya? Pero ¿quiénes hacían estos papeles? Los varones. Los varones representaban papeles de reinas, de princesas o de diosas. Además, recuerda que los actores siempre se distinguían por el uso de máscaras. La máscara permitía la personificación del actor, ¿no? También participan en la representación los coreutas. Coreutas eran los integrantes del coro trágico. Ellos eran copartícipes o testigos de la suerte del héroe. Los coreutas comentan, los coreutas reflexionan, los coreutas también pueden aleccionar al público de la obra representada, ¿no? Ellos se van a ubicar en un espacio semicircular delante del escenario conocido con el nombre de orquesta, ¿ya? No es una orquesta de música, es el espacio donde se ubicaba el coro, ¿no? Otro elemento que participa en la representación es el corifeo. El corifeo es el director solista del coro, es el que mejor cantaba, el que guía al coro y que con el paso del tiempo pasará a ser el primer actor. Otro término que se relaciona, pero que no participa propiamente en la representación, es el corega. El corega era un ciudadano rico, un ciudadano griego adinerado, que se encargaba de los gastos de la representación, ¿no? Los gastos de la gran celebración, como una prestación honorífica. Es decir, el corega lo único que buscaba era ganar popularidad, aprecio, ¿no? Del pueblo griego. Entonces el corega era el que financiaba, ¿no?, la representación teatral. Ojo con este dato sobre el número de actores. El primer actor en la historia de la tragedia griega fue introducido por Tesmis. Precisamente él mismo hará este papel de primer actor en la evolución de la tragedia. El segundo actor fue aportado por Esquilo, llamado padre de la tragedia. Luego el tercer actor será introducido posteriormente por Sófocles. Veamos las características de la tragedia griega. En la tragedia clásica griega, los protagonistas no eran personas comunes, eran nobles o personajes elevados, ¿no? Reyes, príncipes, dioses o semidioses, siempre personajes elevados. Otra característica básica de la tragedia era su concepción fatalista de la vida. Los griegos creían en el destino inevitable impuesto por sus dioses, que este destino estaba ya trazado y que el hombre no podía controlar ni evitar. Otra característica de la tragedia griega era la violencia implícita, es decir, las muertes o acciones violentas nunca se representaban ante el público, solo se sugieren o se dan a entender, ¿sí? Por ejemplo, cuando espectamos la tragedia Agamenón de Esquilo, Agamenón es violentamente asesinado en su bañera, acuchillado por su propia esposa, la reina Clitemnestra. Sin embargo, esa escena jamás será vista por el público. La reina se lleva al rey al interior del palacio, se escuchan gritos, se escuchan lamentos, y luego un sirviente anunciará que la reina ha matado al rey en su bañera.
El público lo imagina, el público lo da por hecho, pero no lo ha visto. Lo mismo sucede en Edipo Rey. Recuerda que en Edipo Rey la reina Yocasta se suicida, pero no se suicida frente al público. Igualmente desaparece de la escena, se dirige a su aposento, donde finalmente acaba con su vida. Nuevamente, un siervo de palacio informa la tragedia, la desgracia. El público no lo ve, pero lo da por hecho. Entonces la violencia queda sobreentendida, no se representa ante el público. Bien, en esta época aparece una famosa trilogía de poetas, la trilogía griega, los tres mejores poetas de la tragedia griega. Esquilo, que será llamado padre o creador de la tragedia. Sófocles, el mejor trágico griego. No siempre el primero es el mejor. En este caso, no es la excepción, Sófocles supera, consolida los aportes que había iniciado Esquilo. Y luego vendría un tercer trágico, el poeta Eurípides, que se hace famoso por sus tragedias femeninas, obras como Medea, Hécuba, Andrómaca, Las Bacantes, ¿no? Eurípides será conocido como el más trágico de los trágicos, porque en sus tragedias se rompe ese equilibrio clásico de los poetas griegos, y él va a presentar obras donde se imponen las pasiones por encima de la razón o de la moral, ¿no? Eurípides va a ahondar mucho en el alma oscura de sus personajes. Entonces, por ese teatro de pasiones se le llama el más trágico de los trágicos. Bien, vamos a centrarnos en el mejor poeta trágico del periodo ático, el gran poeta Sófocles. Sófocles nació en Colona, cerca de Atenas, en el año 495 a.C. Es uno de los grandes trágicos de Grecia, junto con Esquilo y Eurípides. Y a decir pues de la mayoría de críticos, el mejor trágico griego. Aristóteles diría que su obra Edipo Rey sería la tragedia perfecta. Veamos las características de su teatro. Sófocles prefirió la tragedia individual y no la trilogía. Esta es la diferencia con el poeta Esquilo que le antecedió. Esquilo cultivó trilogías, es decir, tragedias monumentales que estaban conformadas por 3 tragedias menores y que se representaban durante 3 días sucesivos. Sófocles rompe la idea de la trilogía y presenta tragedias individuales, tragedias que se van a poner en escena y van a concluir en una sola representación, como es el caso de obras como Áyax, Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, Electra, entre otras. Son tragedias individuales. Otra característica del teatro de Sófocles, él incrementó a 3 el número de actores. ¿Ya? El tercer actor aparece con Sófocles. 3 actores en escena. Pero no vayas a pensar que solamente hay 3 personajes. Preguntémonos, ¿en Edipo Rey hay solo 3 personajes? No, hay más de 10. Pero 3 actores van a representar todos los personajes. Recuerda que los actores usan máscaras. Actúan y luego salen del escenario y retornan con otra máscara cumpliendo otro papel, otro personaje. 3 actores representarán todos los personajes de la obra. Con el tercer actor también se va a ampliar el campo de acción dramática, ¿ya? Aumenta la acción dramática y disminuye la participación del coro. Esto es una secuencia lógica. Conforme aumentan los actores, el coro participa menos. Otra característica de la tragedia de Sófocles, él humanizó la tragedia. Él inicia la humanización de la tragedia porque en sus obras todos sus personajes son humanos. Ya no intervienen
Ya no participan personajes divinos como sí se vio en el teatro de Esquilo, ¿no? Sófocles humaniza la tragedia, nos presenta un mundo más real con el cual el público se va a identificar mejor, ¿no? Y algo importantísimo, Sófocles profundizó en la personalidad de sus héroes. Y así aparece la psicología de personajes, ¿ya? Él nos muestra entonces la interioridad de sus héroes. A través de los diálogos vamos a conocer el mundo interior de sus personajes. Bien, hablemos ahora sí de su obra cumbre, la tragedia Edipo Rey. A ver, en principio, los datos generales. Edipo Rey es una obra que fue escrita para ser representada teatralmente. Por eso pertenece al género dramático. Y por su desenlace funesto o calamitoso, es una tragedia. ¿Sí? Una tragedia que no se divide en actos, como suele ser en el teatro, ¿no? Moderno. Esta obra no se divide en actos. Edipo Rey es una tragedia que está basada en el famoso mito de Edipo, ¿ya? Un mito muy conocido entre los griegos, y que va a referir la historia no solamente de Edipo, sino también hace alusión a su padre, Layo, ¿no? A su abuelo Labdaco, incluso menciona a Cadmo, ¿no? Que es el padre de Labdaco, ¿no? Es una historia larguísima. El mito será la base para que se genere la tragedia. La tragedia va a mostrar la parte final de ese mito. Algo que hay que destacar también es que en esta obra el autor aplica una regla que será copiada por autores posteriores. Las famosas unidades dramáticas, llamadas también unidades aristotélicas. Es decir, la obra nos presenta una sola acción, un solo tiempo y un solo espacio. Es decir, se representa una única historia en un solo lugar y en un solo día. Edipo Rey representa hechos que acontecen en un día, el día en que Edipo descubrió la horrenda verdad de su vida, de su destino. Todo ocurrirá en un solo lugar, el frontis del palacio de Tebas. Entonces, unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de espacio. Esas son las unidades dramáticas. Esta es la razón por la cual Aristóteles afirma que Edipo Rey es la tragedia perfecta, porque cumple con las unidades dramáticas. El tema central es la limitación humana en controlar su destino. Edipo es el típico héroe trágico que intenta escapar de su destino, pero que no lo logra. Es el héroe que fracasa ante el destino, que no puede finalmente escapar de él. Bien, veamos brevemente el argumento de la obra Edipo Rey. Tengamos en cuenta que la tragedia de Edipo Rey representa la parte final del mito de Edipo. Es decir, cuando comienza la tragedia, ya han pasado muchos años. Ya Edipo es un rey, ya está casado con Yocasta, sin saber que ella es su madre, y en la cual ha engendrado 4 hijos. La obra comienza cuando los ciudadanos de Tebas, representados por su sacerdote, llegan a la explanada del palacio de Tebas a pedir ayuda al rey. Todos ruegan a través de su sacerdote que Edipo los salve de una terrible peste, una peste que acaba con los habitantes de Tebas. El sacerdote informa al rey que los niños mueren, que los ancianos mueren, que los animales mueren, que las aguas se han contaminado, ¿no? Le pide que le salve de la peste. Así como les había salvado anteriormente de la malvada Esfinge,
le piden que le salve ahora de la peste. Al oír este clamor de su pueblo, Edipo se conmueve y se compromete a ayudar. Él dice que los librará de la peste, que él cargará con el dolor de todo el pueblo. Entonces Edipo envía a su cuñado Creonte, ¿no?, que es el hermano de Yocasta, a consultar al oráculo. El oráculo es el lugar donde los hombres consultan el destino a una suerte de pitonisa, ¿no? Creonte va al oráculo de Delfos y consulta cuál es la causa de la peste y cómo solucionarla. Cuando Creonte retorna, él informa al rey que el oráculo le ha informado que el castigo viene del dios Apolo, que la peste es un castigo para toda la ciudad, porque en esa ciudad vive un gran culpable, el asesino del rey anterior, llamado Layo. ¿Sí? Que la solución para acabar con la peste es hallar al asesino y desterrarlo de la patria. Por eso es que Edipo ordena ahora a todo su pueblo que busquen a este asesino, que es el causante de la peste, ¿no? Que lo busquen para ser desterrado, ¿no? Que si él se entrega voluntariamente lo desterrarán, pero si otro lo entrega lo condenarán a muerte. Edipo maldice al asesino oculto. El infeliz no sabe que se está maldiciendo a sí mismo, porque él no sabe que ese asesino que anda buscando es él mismo, ¿no? Entonces inicia una tenaz investigación. En medio de esta investigación, Creonte llevará al palacio del rey al legendario adivino Tiresias. Tiresias era un adivino ciego, muy sabio, muy respetado en esta ciudad. Al verle, Edipo lo llena de elogios. Y le dice: Tiresias, sabio, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves a pesar que eres invidente, tú que conoces lo terrenal y lo celestial, lo que está oculto, ayúdanos a salvar a la ciudad. En ti vemos a nuestro único Salvador, ¿no? Dinos, ¿dónde se encuentra el asesino de Layo? El oráculo de Apolo ha ordenado su búsqueda y su destierro. Dinos, ¿dónde se oculta para desterrarlo? Pero Tiresias se negó a hablar. Dijo que no hablaría. Edipo insiste: Tiresias, ten piedad de todos. La peste acabará con todos. Tú también morirás, sálvanos y sálvate a ti mismo. Entonces Tiresias dice: yo no puedo decir lo que sé, ¿no? Entonces Edipo comprende que él sabe, pero no quiere hablar. Tiresias se rehúsa a hablar, diciendo que esto traería más desgracia. Tiresias se libera de su lazarillo y decide abandonar el palacio. Como no quiso colaborar, Edipo se enoja y lo llena de insultos. Le llamó ciego miserable, mago de pacotilla, farsante y cómplice de la peste. Entonces Tiresias, lleno de rabia por los insultos, termina revelándole la verdad, diciéndole que Edipo, a pesar que tiene ojos, está más ciego que él, ¿no? Le dice: eres tú el asesino que andas buscando, eres tú el causante de esta peste, ¿no? Edipo piensa que lo están calumniando. Tiresias le va a revelar incluso lo que le espera para ese día. Tiresias le dice que él ha nacido de quien no debía y ha matado a quien no debía, ¿no? Y que antes de que termine ese día, él, que es un rey, sería un pordiosero, y él que veía nunca más volvería a ver, que perdería su reino y hasta sus ojos, ¿no? Edipo ordena que echen al adivino de su palacio y piensa que detrás de todo está su cuñado Creonte. Edipo, muy afectado por todo lo que ha escuchado de Tiresias, acusa a Creonte de ser un traidor, un conspirador. Discute con él y en medio de la discusión aparece la reina Yocasta,
que es viuda de Layo y actual esposa de Edipo. Yocasta le reprocha a Edipo su actitud de enfrentarse a Creonte y le pregunta por qué el motivo de la pelea. Edipo dirá que Creonte trajo un adivino que le acusó de ser el asesino de Layo y le predijo terribles males, que perdería su reino y hasta sus ojos. Entonces la reina trata de convencerlo. Le dice que Creonte siempre le ha sido leal y que estos adivinos no siempre aciertan, que sus profecías no tienen crédito. Para convencerlo le contó la historia del rey anterior, del rey Layo. Ten en cuenta que Layo es mencionado pero no participa en la obra. En las obras teatrales, para que alguien sea personaje, tiene que actuar, tiene que moverse en el escenario. ¿Ya? En cambio, en las narraciones, sí, los personajes son todos aquellos que son mencionados en el relato. En este caso no, Layo no participa, no es personaje, ¿no? Pero se le menciona, ¿no? Yocasta dirá que cuando vivía Layo, un adivino llamado Loxias le profetizó su destino, que él tendría un hijo y que ese hijo le mataría, ¿no? La reina concluye diciendo que el hijo que ellos engendraron murió antes que el padre, y que al padre, al rey Layo, lo mataron unos asaltadores en un cruce de caminos llamado la Fóside, donde el camino se abre en tres. Al oír esto, Edipo va a recordar que muchos años atrás él cometió un crimen en ese mismo lugar. Entonces, lleno de angustia, le dijo: ¿dónde mataron a tu esposo? Y ella repitió: en la Fóside, donde el camino se abre en tres. Edipo preguntará: ¿cuándo mataron a tu esposo? Ella dirá: fue un día antes de que tú llegaras a esta ciudad. Edipo se lamenta. Él dice: ay de mí, yo maté a un hombre en ese lugar y en ese día. Edipo continúa interrogando: dime, Yocasta, ¿cómo era tu esposo? Descríbelo. De repente es el mismo que yo maté, ¿no? La reina le dirá que no se angustie. Y le va a describir a Layo, que Layo era un hombre que ya lucía canas, que tenía su mismo porte, su misma estatura, que hasta tenía los mismos ojos que el rey Edipo. Edipo se va espantando cada vez más. La reina le pide que no sufra, que no se atormente, pues reitera que al rey lo mataron entre varios, que así narró el sobreviviente de los hechos. Ante esto, Edipo ahora hace de Yocasta su confidente y le va a contar su versión. Edipo refiere que él era hijo de Pólibo y Mérope, que él vivía en el reino de Corinto, hasta que un día, en una gran celebración en el palacio de su padre, un ebrio le dijo que él no era hijo del rey. Edipo consulta, lleno de consternación, a sus padres, si es verdad lo que ha dicho ese borracho. Ellos le dicen que no crea, que él sí es hijo natural, ¿no? Pero Edipo se queda con la duda. Poco después él va al oráculo de Delfos y consulta su destino. Es aquí donde el oráculo de Delfos le revela su espantoso destino, que él matará a su padre y con el tiempo se casará con su propia madre y engendrará hijos en ella, una raza impura que se extinguirá de la faz de la tierra. Al oír esta espantosa revelación, Edipo, horrorizado, le dice no al destino. Él huye del templo y abandona Corinto, pensando que así su destino queda atrás. Edipo huye lo más lejos posible. Lo que no sabe Edipo es que mientras más se aleja, más se acerca a su destino. Y así errante llegó a un cruce de caminos. Edipo refiere que él tiene un encuentro accidentado, que en una carreta guiada por siervos y dentro un hombre ilustre.
que él está parado a mitad de camino y uno de ellos lo empuja. Edipo no era cualquiera, era un príncipe. Él reacciona, se enfrenta al ciervo y lo mata. Viene un segundo ciervo a atacarlo, al cual también Edipo mata. El tercero huye. El tercero, escondido, verá cómo sale el rey Layo, que está dentro de la carroza, y se enfrenta a Edipo. Y cómo Edipo, con su báculo, termina matando de un golpe en la cabeza al rey. Edipo refiere que ha matado a un noble y a sus dos acompañantes, y que uno de ellos huyó. Edipo no sabe que ha matado a su propio padre. Al oír esto, la reina le dice que su versión es distinta, que no se culpe de la muerte de Layo, porque a Layo, según el sobreviviente, lo mataron entre varios, ¿no? Entonces Edipo está dudando. Hay muchas coincidencias, pero él dice, si fueron varios los que mataron al rey, entonces yo soy inocente. Pero ahora Edipo preguntará por el sobreviviente. ¿Dónde está el sobreviviente? ¿Vive aún? La reina dice que sí, que ya debe ser un anciano, pero que vive en esa ciudad. Entonces Edipo ordena que traigan a ese sobreviviente. Mientras tanto, llegará al palacio un mensajero, el mensajero de Corinto. Este mensajero trae la noticia de la muerte del rey Pólibo, aquel rey que crió a Edipo. Le dice que el rey ha muerto en forma natural y que ahora Edipo será el nuevo rey de Corinto, que él tendrá que ir a Corinto para ser coronado. Edipo sufre al saber la muerte de su padre Pólibo, pero le alegra que su destino no se haya cumplido, pues él sabe, por la profecía del oráculo, que algún día él mataría a su padre. Él ahora se siente librado, su padre ha muerto y él no lo ha tocado. El mensajero insiste que él tendrá que ir a ser coronado en Corinto. Edipo entonces se rehúsa y dice que a pesar que su padre ha muerto, nunca volverá a Corinto porque aún vive su madre, Mérope, y no volverá por temor a casarse con su propia madre. Entonces el mensajero le dirá que si ese es su único temor, ha llegado la hora de que él sepa la verdad. Que hace muchos años él lo encontró en el monte Citerón, que un sirviente lo había atado a un árbol, que sus pies estaban atravesados por clavos y lo iba a abandonar para que las fieras lo devoren. Que el niño lloraba y él se acercó con su rebaño y le pidió que se lo entregue para llevarlo lejos. Así, aquel niño, que ahora es el rey, fue llevado a Corinto. Pólibo y Mérope no podían tener hijos y aceptaron a este recién nacido como hijo propio. Y le llamaron Edipo, porque Edipo significa el de los pies hinchados. Entonces Edipo le refiere el episodio de la fiesta donde un ebrio le dice que él no es hijo del rey. Referirá también que él luego consulta al oráculo de Delfos, donde le dicen que él matará a su padre y se casará con su propia madre, que él huyó y siendo errante llegó a la Fócide, donde él termina matando a un hombre ilustre y a sus dos acompañantes. Entonces, el mensajero termina diciendo que no tema a Mérope, porque Mérope no es su madre. Al oír esto, Edipo nuevamente se ve atrapado por el destino. Él pregunta, ¿quiénes son mis padres verdaderos? El mensajero no lo sabe, pues él dice que solo lo recibió de manos de un siervo. Finalmente se produce la llegada del siervo, el sobreviviente de la muerte de Layo, el testigo de la muerte de Layo, ¿no? Que es el mismo que también entregó el recién nacido Edipo a este mensajero, que en aquel tiempo era un pastor. Cuando el mensajero ve al siervo, lo reconoce. El siervo se pone nervioso, se pone pálido. El mensajero le dice, tú eres el hombre que me entregó el recién nacido, que ahora es el rey.
El siervo se niega. No es verdad, yo no te conozco, no sabes lo que estás hablando. Sí, le dice el mensajero, tú me entregaste un recién nacido, tenía los pies atravesados con clavos, el rey debe tener cicatrices en los tobillos. Y el siervo se rehusaba, se negaba, decía no conocerlo. Entonces el mensajero insiste que este es el hombre y ordena que lo obliguen a confesar. Así Edipo ordena que torturen a este siervo para que diga la verdad. En medio de una tenaz interrogación, el siervo terminará confesando que sí conoce a este hombre, que sí le dio un recién nacido, que él recibe la orden de los padres del niño de atravesarle los pies con clavos y abandonarlo en ese bosque para que las fieras lo devoren, porque este niño tenía un destino maldito, ¿no? Al oírle Yocasta, horrorizada, porque ya se dio cuenta de todo, de que está casada con su propio hijo, le ruega que no siga interrogando, que no querrá escuchar lo demás. Pero Edipo quiere llegar al fondo de la verdad y continúa preguntando. Entonces Yocasta, horrorizada, huye, llorando y gritando, desaparece de la escena, se dirige a su aposento. Edipo pregunta al siervo, ¿quiénes son los padres? Y en medio del dolor y las lágrimas, el siervo confesará, si tanto quiere saber, señor, quiénes son sus padres, pregúntele a la reina Yocasta, ella es su madre. La verdad queda revelada. Edipo comprende que su destino se ha cumplido, que sin saberlo mató a su padre y sin saberlo se enlazó con su propia madre. Edipo cae y se siente el ser más impuro sobre la tierra. Luego un sirviente vendrá anunciando el trágico desenlace de la reina. Dice que la divina Yocasta se introdujo a su aposento gritando, que lloraba y gritaba sobre su lecho, maldiciendo a Layo por haberle dado un hijo y esposo a la vez, que ella finalmente se ahorca con un lazo trenzado, que la divina Yocasta se ha suicidado. Edipo entonces va detrás de ella, ¿no? Y se va a referir cómo Edipo llega al aposento y ve a la reina muerta y llora y no sabe qué hacer, no sabe qué decir. La mira y no sabe si decirle madre o esposa, eran las dos cosas a la vez. Edipo ya no quiere ver esa horrenda realidad, no quiere saber lo que pasará después. Así entonces decide castigarse. Tomó 2 agujas de oro de la túnica de la reina y diciendo que esta sea la última vez que mis ojos vean la luz del sol, él se mutiló los ojos. Pero todo esto fuera de la escena. Edipo sale luego al escenario, con su rostro ensangrentado. Todos se horrorizan, pero todos también sienten compasión, sienten pena inmensa por el rey, que todo lo tuvo y todo lo perdió. Edipo llama ahora a su cuñado Creonte. Ya no sabe si decirle cuñado o tío, eran las dos cosas a la vez. A él le ordena que cumpla la orden que él dio, que el asesino de Layo debe ser desterrado para acabar con la peste. Creonte dice que se cumplirá la ley. Edipo entonces parte al destierro, encarga el reino y sus hijos a Creonte. Edipo parte al destierro, ¿no? Entonces vemos cómo Edipo es el héroe típicamente trágico que intenta evadir su destino y no lo logra, que cae al extremo de la miseria, lo pierde todo hasta los ojos. Pero al mismo tiempo, Edipo es el héroe final de esta historia, porque Edipo cargará con la culpa de la ciudad y se autodestierra para que su pueblo se salve. Por eso se dice que Edipo es un chivo expiatorio. Él cargará con la culpa de los demás, se sacrifica para que su pueblo se salve. Bien, entonces la obra culmina con este autocastigo del rey Edipo.
Aclaremos finalmente que si bien es cierto Edipo ha cometido crímenes, 2 crímenes, parricidio porque mató a su padre e incesto porque se enlazó a su propia madre, tengamos en cuenta que Edipo comete estos crímenes sin tener plena conciencia de lo que hace. Comete crímenes involuntariamente. Es una especie de inocente y culpable a la vez, ¿no? Edipo es un juguete más del destino, víctima del destino impuesto por sus dioses. Bien, jóvenes, ahora vamos a enfrentarnos juntos a la práctica dirigida. Ya, ahí tenemos las 2 primeras preguntas. Veamos la primera. La literatura griega es trascendental en la literatura occidental porque... A ver, observa las opciones. Bien, veamos la solución. Habíamos dicho que la literatura griega de la antigüedad jugó un rol importante en la literatura de Occidente, debido a que tuvo carácter formativo, es decir, fue el origen de la tradición literaria occidental, al punto que podemos decir que esta tradición literaria es una suerte de derivado de lo que comenzaron los griegos. Además, esta literatura griega fue paradigmática, porque fue un modelo que inspiró a muchas generaciones, ¿no? Un modelo que a pesar del tiempo se ha perennizado y por eso mismo adopta pues el nivel de clásica, ¿no? Porque no pasa de moda, ¿no? Bien, aquí la respuesta entonces sería la C. Tuvo efecto formativo en la tradición literaria occidental. Pregunta 2. La epopeya homérica Odisea tiene como tema central... Bien, habíamos comentado que la Odisea narra el regreso de Odiseo a su patria, ¿no? Luego de haber peregrinado 10 años después de la guerra de Troya, él vuelve a la patria. En el trayecto Odiseo lucha, anhela regresar, no importan los peligros, no importan los obstáculos ni el tiempo, él busca regresar a su patria porque sencillamente él ama a su patria y quiere reencontrarse con su familia. Ese es el tema central, ¿no? El amor del héroe a la patria y a la familia. Veamos la pregunta 3. Según la Ilíada de Homero, los epítetos de el pastor de hombres, el de los pies ligeros y el diestro en ardides corresponde a... Bien, recordemos que en los poemas homéricos la figura literaria que resalta es el epíteto, es decir, la adjetivación. Se adorna el lenguaje con adjetivos o frases adjetivas que van a resaltar una cualidad natural o inherente del personaje, ¿no? En este caso, el pastor de hombres es el epíteto que se le da al rey Agamenón, porque él era el comandante general de todas las tropas, ¿no? El que mandaba a todos los diferentes pueblos griegos, ¿no? El de los pies ligeros, ese es el epíteto de Aquiles, claro, porque Aquiles era el más veloz de todos los griegos, ¿no? El diestro en ardides es el epíteto de Odiseo, ¿no? Porque él es el más astuto, el experto en engaños, en trampas, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la D. Pregunta 4. ¿Con qué episodio se inicia el asunto de la epopeya Odisea? Bien, la Odisea tiene un inicio muy particular. Se denomina inicio in media res. No comienza exactamente por un principio, sino ya han pasado muchos años. Prácticamente Odiseo ya ha vivido casi 10 años de peregrinación y una serie de aventuras, de tal modo que el punto inicial de la narración es el concilio de dioses en el Olimpo, ¿no? En el canto número 1 se narra cómo Atenea ruega en este concilio a su padre Zeus por la liberación del héroe Odiseo.
Así, una vez tomada la decisión, Hermes llevará la orden para Calipso, ¿no?, de liberar al griego, y al mismo tiempo Atenea inspira a Telémaco para que salga a buscar noticias de su padre. La respuesta correcta es la C. Veamos la pregunta 5. En la Odisea de Homero, el protagonista permaneció cautivo 7 años en poder de... Bien, como dijimos en la pregunta anterior, Atenea ha invocado a Zeus por la liberación de Odiseo. De tal modo que ella misma informa a Zeus que Odiseo ha permanecido 7 años, ¿no?, retenido en la isla de Ogygia por la ninfa Calipso, ¿sí?, que se había enamorado del héroe y quiso retenerlo, incluso ofreciéndole la inmortalidad. Pero Odiseo no hace más que anhelar su patria y retornar al lado de Penélope y su hijo Telémaco. Entonces la respuesta es cautivo 7 años en Ogygia en poder de Calipso. Respuesta B. Pregunta 6. Ilíada y Odisea son importantes epopeyas que exaltan las hazañas de príncipes y reyes ya desaparecidos, pero conservadas en la memoria de la tradición oral. Debido a esto, se puede afirmar que ambos textos sabemos que Ilíada y Odisea son dos textos claves dentro de la épica griega y tienen un objetivo. Su objetivo precisamente es elogiar una época gloriosa denominada la Edad Heroica, ¿no?, que habría comprendido los siglos XIII y XI a.C. En esta época se van a exaltar hazañas bélicas de héroes nobles, héroes legendarios, que corresponden pues a una época muy, muy lejana, ¿no? De tal modo que estas hazañas de héroes fueron conservadas a través pues, de la memoria por la tradición oral hasta que se compongan los poemas homéricos. Entonces la respuesta aquí es tienden a enaltecer y celebrar la edad heroica. Letra A. Vamos a la pregunta 7. Leamos. Respecto al argumento de Odisea de Homero, indique la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y marque la secuencia correcta. A ver, revisemos las afirmaciones. Odiseo llega a Ítaca, su ciudad natal, con ayuda de Nausicaa. Es falso, porque Odiseo llegará a Ítaca finalmente con la ayuda del rey Alcínoo, que es el rey del país de los feacios. 2. Telémaco viaja a Ogygia para averiguar noticias sobre su padre. Es falso. Si bien es cierto, Telémaco recibe la noticia de que su padre está cautivo en Ogygia, él no llega a viajar a Ogygia. Atenea le aconseja retornar a Ítaca, pues para llegar a Ogygia había que atravesar el mar de los monstruos, Caríbides y Escila. Entonces nunca llega pues a producirse el viaje a Ogygia. 3. Penélope promete casarse con quien supere la prueba del arco. Es verdadero. Claro, precisamente ante la insistencia de los pretendientes para que Penélope elija a uno de ellos como nuevo rey, Penélope propone este certamen de arco y flecha. Aquel que logre tensar el arco de Odiseo y atravesar 12 anillos de 12 hachas colocadas en fila sería el nuevo rey de Ítaca. Es verdadero. Entonces, pasamos a la 4. La diosa Calipso ayuda a Odiseo a iniciar el ansiado retorno. Bien, Calipso es una ninfa, en tal sentido es una diosa menor, pero es diosa, es inmortal. Y sí, efectivamente ella decide dejar partir a Odiseo, incluso le va a ayudar a construir una balsa con el cual Odiseo pues se podrá partir a la patria.
¿sí? Entonces esto sería verdadero. Respuesta correcta, la D. 8. En la Ilíada de Homero, ¿por qué Aquiles retomó las armas contra los troyanos? Bien, recordemos la escena. Aquiles había abandonado la lucha a raíz de el despojo de su esclava Briseida, jurando no regresar. Sin embargo, rompe su promesa y sí retorna con armas para vengar la muerte de su entrañable amigo Patroclo, ¿sí? Vuelve entonces para matar a Héctor, pues Héctor había asesinado a Patroclo. La respuesta es la C. Veamos las dos últimas preguntas. 9. En la epopeya Ilíada, la caída de Troya no se narra porque... Bien, es cierto que en la Ilíada no se refiere los sucesos de la caída de Troya, debido a que en la obra se plantea que el destino de Troya está ligado al destino de Héctor, ¿ya? Que es el máximo héroe troyano. De tal suerte que la muerte de Héctor simboliza el fin de Troya. Entonces no es necesario narrar los hechos de la caída de Troya, porque el poeta lo da por supuesto, lo da por hecho con la escena de la muerte de Héctor. Entonces la respuesta correcta es la D. Y veamos la pregunta 10. La pregunta de Eco nos da un fragmento de la Ilíada de Homero. Fíjense lo que nos preguntan. ¿Qué característica de la épica homérica se resalta en el fragmento anterior de la Ilíada? Veamos el texto. Ares, Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. ¿No dejaremos que troyanos y aqueos peleen solos? Sean estos o aquellos a quienes el padre Zeus quiera dar gloria, y nos retiraremos para librarnos de la cólera de Zeus. Dicho esto, sacó de la liza al furibundo Ares y lo hizo sentar en la herbosa ribera del Escamandro. Veamos las opciones. Mostrar con gran realismo el violento proceder de los aqueos y dioses. En este fragmento no se menciona el enfrentamiento entre aqueos y dioses. B. Utilizar la oralidad para enjuiciar los excesos durante la guerra de Troya. Oralidad es una forma narrativa donde se plantea el uso de un lenguaje de la conversación, un lenguaje sencillo, cotidiano. Y por otro lado, no se busca enjuiciar tampoco los excesos de la guerra de Troya. La C. Emplear de manera recurrente la figura literaria denominada epíteto. A ver, observen el texto cuando dice Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. Esas son frases que se refieren a Ares, que están adjetivando a Ares. Entonces podemos decir que es una secuencia de epítetos. ¿Y eso no una característica típica de los poemas homéricos? Por supuesto. Esa es la respuesta. Se verifica en el texto que se usa en forma recurrente el epíteto. Clave correcta, la C. Bien, amigos, eso es todo por hoy y les dejo la tarea de resolver los 5 problemas de la domiciliaria para completar la sesión de clase. Bien, será conmigo hasta otra oportunidad.